de esta presentación. Vamos a hacerla corta para que no tengamos pues tanto cansancio y sé que todos los días con estas 200.000 webinars pues es complejo la situación. Entonces, la idea es que el nódulo pulmonar en paciente que tiene ya un cáncer conocido, que no es de pulmón, puede tener ciertas características. Puede ser metástasis, puede ser un segundo primario o puede ser benigno. En ese sentido, si es una metástasis, pues hay que realizar una confirmación histológica por medio del diagnóstico. ¿Y por qué razón? Porque es posible que se pueda beneficiar ese paciente de una metastasectomía. Tengamos en cuenta que en el manejo de la enfermedad oncológica, la metástasis al pulmón se encuentra casi entre un 20 a un 60% a lo largo de su historia natural, o sea que esto es muy frecuente. Y cuando ustedes muchachos, cuando están haciendo la rotación por cirugía oncológica, empiezan a solicitar una serie de estudios y entre ellos está la radiografía de tórax, ojalá mejor un TAC de tórax, y ahí entonces es con el objetivo de encontrarse con nódulos pulmonares o metástasis pulmonares. Entonces de ahí lo importante de tener de pronto algo de conocimiento en este aspecto y por eso el objetivo principal es identificar esa importancia de los nódulos pulmonares en un paciente que tenga un cáncer conocido. Para llegar a ese objetivo principal, debemos entonces conocer el enfoque imagenológico. Esto lo vamos a hacer a través de unos casos clínicos que traje eh, y sumado a esto, una experiencia de un centro especializado como es el Centro Instituto Nacional de Cancerología, en donde pues abordamos bastante estos casos. Entonces, el enfoque por imágenes. Rápidamente, recordemos que las metástasis pulmonares es una manifestación hasta del 50% de las enfermedades malignas extratorácicas, siendo el pulmón el 20%, el único sitio, en un 20% el único sitio como sitio único de metástasis. De ahí que la herramienta que mejor tengamos para evaluar estos nódulos sea el TAC de tórax. En el TAC de tórax podemos encontrar múltiples imágenes. El patrón más común son los nódulos múltiples de distribución aleatoria y estos pueden ser de diferentes tamaños y es cuando empezamos con la situación compleja de evaluar estos nódulos. 73% de ese patrón que se presenta de forma múltiple puede corresponder a metástasis. O sea, cuando hay nódulos múltiples en un paciente que ya tiene un cáncer conocido, casi todos van a ser metástasis. Y el 90% con cáncer conocido, pues son ese patrón múltiple de metástasis. Esta es una tabla en un estudio muy antiguo, el 93, que fue el primer intento por determinar la frecuencia de metástasis pulmonares y esa conforme al encontrar una patología tumoral y vemos cómo de diferentes tumores, pues, cuál es el porcentaje de frecuencia del diagnóstico y cuál fue el porcentaje de necropsia. Aquí vale la pena resaltar que en el coriocarcinoma, el 60% al momento de diagnosticar ese coriocarcinoma se encuentran con metástasis pulmonares y en la necropsia casi todos. Miren cómo el colorectal al momento del diagnóstico no es tan frecuente y esto se ve, es debido a que bueno, ya han aumentado las pruebas para detección temprana y el ejercicio de esa detección temprana es mayor, pero miren cómo en la necropsia hasta un 25% se les encuentran con metástasis pulmonares. En el estómago, al momento de hacer un diagnóstico, menos de 1%. Esto es muy importante porque al momento de hacer un diagnóstico de cáncer de estómago, cáncer gástrico, no pensemos en que de pronto si encontramos un hallazgo de nódulo pulmonar pueda ser de pronto secundario a gástrico. Sin embargo, cuando hay mortalidad en las necropsias, hasta un 35% de dichos pacientes se encuentra con metástasis a nivel pulmonar. Ese cuadro, esa columna de la derecha evidencia firmemente que la gran mayoría de los pacientes que fallecen por un tipo de tumor van a estar comprometidos por una metástasis pulmonar. Este es un caso de un paciente de 52 años con diagnóstico de adenocarcinoma de recto. Además, cuando se diagnosticó, tuvo una metástasis hepática, se llevó a metastasectomía hepática y luego nos lo envían. Estos son todos casos del Instituto Nacional de Cancerología, no son sacados de revistas, son casos originales. Después de haberle hecho esa metastasectomía, llega a la consulta de cirugía de tórax con este nódulo.
Y pues la tendencia de las lesiones en el cáncer colorectal es a ser solitarias y periféricas. Tenía un antígeno carcinomanario en esa evolución. Esta era una masa bien delimitada, redondeada. Le hicimos una cuña pulmonar y la primera aparece con un compromiso por adenocarcinoma metastásico con bordes libres de pleura midiendo 0.5 centímetros. Estaba periférico, fue de fácil acceso. Sin embargo, la otra, que la que estamos en la parte derecha, que también parecía redondeada y compatible con metástasis, pues resultó ser una lesión comprometida por levaduras de pared gruesa compatible con criptococo. Esto nos da entonces a entender que en el nódulo pulmonar en paciente con cáncer podemos encontrarnos con una gran variedad de situaciones y no siempre es una metástasis o no siempre es algo benigno. Tenemos una gran variedad de situaciones que podemos encontrarnos. Y es que las metástasis de colon sigmoide pueden ir desde esa que les presenté anteriormente, que son muy pequeñas, redondeadas, delimitadas, o casos tan dramáticos como este. Es que en el caso del cáncer colorectal, casi hasta un 30% de los pacientes van a desarrollar metástasis a pulmón. Entonces, miren este caso de un paciente de 78 años, este paciente debutó con obstrucción intestinal y cuando se le realiza el TAC de tórax, pues encontramos este compromiso severo y pues obviamente con un pronóstico ominoso. Este es otro caso hablando ya de células renales, donde son por lo general una masa bien redondeada y delimitada. Esta es una mujer de 49 años, se le diagnosticó un tumor renal izquierdo de células claras con focos y se llevó a una cuña pulmonar y se determinó que fue una metástasis de carcinoma por células claras que favorecía el origen metastásico. El cáncer renal también es un cáncer que hasta en un 40% desarrollará metástasis al pulmón en algún momento de su vigilancia y por eso de ahí la importancia. Este es un paciente de 80 años con 2 primarios. En el 2015 se le había diagnosticado un tumor de célula renal y en el 2016 un tumor de tiroides y aparece con esta tomografía. Un patrón casi que miliar de múltiple nódulo o micronódulo, están los dos cortes, como lo documenta aquí la imagen. Entonces, en este caso nos llega y pues ahí la pregunta es, ¿será que es de renal o será que es de tiroides? Y la importancia radica pues básicamente en el tratamiento. Se le hizo una cuña pulmonar del lado izquierdo y se confirmó que era un compromiso por carcinoma a células claras. Esto solamente fue con intención diagnóstica para orientar el tratamiento. Cuando tenemos estos patrones imagenológicos de nódulos múltiples, tenemos que pensar en 2 tipos de tumores. El más frecuente que presenta este tipo de patrón es el de tiroides. Esto es una clara evidencia de una imagen de un patrón casi que miliar, múltiples nódulos de 1 a 4 milímetros a su mano derecha. Es muy típico de tiroides. Y en el lado izquierdo está un melanoma, un compromiso por melanoma que también es muy frecuente que haga compromiso múltiple, un caso severo de melanoma, como lo pueden ver allí, la incidencia de metástasis de tumores de cabeza y cuello casi clínicamente puede ser hasta un 12%, siendo el pulmón uno de los más frecuentes. Este es otro caso de otra forma como se puede diagnosticar o se puede presentar el melanoma, no solamente con ese patrón tan severo que presentamos en la diapositiva anterior, se puede presentar como esta masa grande, redondeada. Miren, acá tenemos otro compromiso, es el mismo paciente. Encontramos esta lesión y esta lesión. Entonces, este es un paciente de 29 años con un melanoma de la pared external, a quien se le hizo una biopsia Throughput, reportó un melanoma con compromiso bastante severo. Este paciente lamentablemente falleció. En melanoma es muy frecuente encontrar neumotoras asociados a las lesiones documentadas en el tórax. Este es un caso de un paciente de 74 años, quien tenía un diagnóstico de melanoma, ingresa por disnea. Evidentemente se le hace una radiografía de tórax y se le documenta ese neumotórax. Esto es bastante frecuente en el melanoma con estas lesiones tan severas, porque estas lesiones pueden tener una ruptura de esas lesiones y generar estos neumotórax. Entonces ahí uno entra en la decisión qué hacer. ¿La disnea será por ese compromiso pulmonar? Pues evidentemente. Pero aparte de eso, tiene un neumotórax y pues ahí uno tiene que empezar a decidir si lo drena o no ese neumotórax y empezar a ver qué hace con ese tubo. Y estos son casos bastante dramáticos que nos encontramos muy frecuentemente en melanoma. Sin embargo,
En otro caso, como el de las metástasis de origen ginecológico, las lesiones cavitadas son muy frecuentes también. Miren esta lesión, uno puede determinar posiblemente acorde con la historia clínica que pueda ser debido a una tuberculosis, pues son lesiones cavitadas. Sin embargo, cuando tiene antecedentes de cáncer ginecológico, muy frecuentemente son de este tipo de metástasis cavitadas, más o menos un 4%. Esta es una paciente de 32 años con un escamo celular. Y el sarcoma, que es uno de los problemas más severos con los cuales nos encontramos en centros de manejo de cáncer, pues evidentemente hasta hace unos años un comentario frecuente es el sarcoma es un tumor pulmonar con manifestaciones óseas. Y es que hablando de los sarcomas óseos, cerca del 83% van a presentar metástasis pulmonares de esta forma, de esta severidad. Este es un paciente de 47 años con osteosarcoma de fémur. A pesar de que se le hizo la resección del primario, no se logró hacer un control con quimioterapia que pues, tienen un factor pronóstico bastante deleterio. En sarcoma es frecuente también los neumotórax. ¿Por qué? Porque estas lesiones también se pueden romper. Entonces, esa es la hipótesis que hay, que es una ruptura de esas micrometástasis plurales. En este caso no son micrometástasis, pero también es muy frecuente encontrar sarcomas cuando ya les empiezan la quimioterapia, y esa es una complicación muy frecuente, una incidencia hasta del 5% en esos casos, y pues tenemos un compromiso pronóstico bastante desfavorable, menos del 10% vive en 2 años. Este paciente también llega con unas metástasis pulmonares por sarcoma de fémur y con neumotórax, y aquí en donde uno empieza a tomar esa balanza para determinar qué le hacemos a esta lesión. Unas lesiones severas del parénquima pulmonar, evidentemente aquí ya entra el cuidado paliativo a jugar un papel importante. Más raro aún, y eso sí es muy raro, es encontrar neumotórax con leiomyosarcomas ginecológicos. Solamente se han reportado 3 casos. Esto es un neumotórax asociado de un leiomyosarcoma que es muy común en los sarcomas ginecológicos, pero indudablemente que se combine con un neumotórax es lo raro, pero la presentación va a que es posible que nos encontremos neumotórax con metástasis, más frecuentemente en sarcomas o en melanomas, menos frecuente en los sarcomas ginecológicos. Sin embargo, es posible encontrarlos. Este es un caso de tumor de células germinales, caso que nos llega, un tumor de células germinales mixto, no seminomatoso, de primario gonadal. La biopsia salió con un crecimiento embrionario del 70% y teratoma del 30%, y con una metástasis que reportó teratoma. Y este paciente lo llevamos a cirugía, le resecamos esta lesión, le resecamos estos nódulos, tuvo una buena evolución, le resecamos también esta otra lesión, esto fue por toracotomía, y tuvo una supervivencia adecuada hasta el momento del día de hoy. Este es otro caso de tumor de células germinales, pero no seminomatoso, y esos son los que responden muy bien a la quimioterapia. Miren cómo debuta con estas lesiones pulmonares que se encuentran acá, 25 años, hombre, y le realizan la quimioterapia, y pues a los meses de hacer el control desaparecen, como mostramos aquí en esta tomografía, que ya estas lesiones desaparecen. Es un tumor que a la quimioterapia funciona muy bien. Este es un caso clínico de una paciente de 51 años. Estos son los casos que con los cuales nos vamos a enfrentar en un sitio donde se maneje bastante cáncer, y que van a requerir de una decisión multidisciplinaria. Femenina, 51 años, cáncer escamocelular de cervix hace 18 años, quien tuvo una recaída en el 2012. En el 2016 le hacen un diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, y él encuentra una lesión en el riñón izquierdo, por lo cual hace una nefrectomía izquierda y reportó un angiomiolipoma en 2017. Y aparece con esta lesión. Entonces ahí empieza el cirujano de tórax a mirar, o de pronto le llega el cirujano general también y decir, esta situación está compleja, ¿qué vamos a hacer con este nódulo? ¿Qué será? ¿Será que es de un tumor renal que le apareció después del angiomiolipoma que evolucionó? ¿O seguramente es del cervix o de tiroides? Acorde con las características, no aparece ninguna de las 3, y pues obviamente uno tiene que aferrarse a las guías. El problema de las guías, y esta es la última guía de nódulo pulmonar, que es del 2017, es que cuando uno empieza a leer estas guías, inmediatamente se encuentra con este párrafo en la primera página. Estas guías no son para uso en pacientes con primario conocido de patología tumoral.
Entonces ahí uno dice, bueno, aquí ya empezamos mal, no tenemos una guía que nos ayude a resolver esto. Y si pasamos a la otra guía del Colegio Británico, las guías de los británicos, pues uno entonces de pronto encuentra una salida. Empieza en los grupos que cubren adultos con nódulos pulmonares que son detectados en el contexto de, de un tratamiento, una enfermedad maligna pulmonar o extrapulmonar. Pero cuando uno va más allá y lee más la guía, que son como más o menos 50 páginas, pues se encuentra que hay que aplicarle un modelo de score que es el BROC. Y cuando uno habla del BROC, entonces aquí está la pequeña anotación que dice nódulo maligno, riesgo y predicción no está validado en pacientes con cáncer extrapulmonar. Entonces ahí es donde uno empieza a, decir, a tener unas limitaciones en cuanto a guías de cómo manejar el nódulo pulmonar en un paciente con cáncer conocido, porque no tenemos las herramientas. Esto ya se vuelve más algo de la experiencia, de ver estos nódulos pulmonares constantemente, de tener esta casuística de casos más frecuentes y poder llegar a tomar una decisión de ir a llevarlo a una biopsia o una cirugía de resección de tipo metastasectomía. En ese sentido, entonces, pues hay acercamientos para tratar de determinar, bueno, ¿y qué tan frecuente es un nódulo pulmonar en paciente con cáncer conocido para ver la probabilidad? Esto fue reportado en el 2004, 288 pacientes con historia de malignidad extrapulmonar y la conclusión fue que el 79%, hay un 79% de riesgo de que un nódulo solitario sea maligno con antecedente de malignidad extratorácica. Es un porcentaje bastante amplio. Eso tiene que ver mucho con el tamaño. Recordemos aquí, en muchas publicaciones ustedes van a ver nódulo solitario, y es que el nódulo solitario, antes de que el TAC tuviera esa afinidad del TAC de alta resolución, ahora es cada vez más frecuente el nódulo múltiple y no un nódulo solitario como lo presenta en este trabajo que fue del 2004. Sin embargo, aquí el dato importante es que hay un 79% de riesgo. Cuando ya tiene uno 79% de riesgo, pues uno ya empieza a pensar en que casi toda la mayoría van a ser compromiso por metástasis. Pero hay un problema con el TAC de alta resolución. Entonces nos hemos encontrado más nódulos, sobre todo esos nódulos pequeños, de 4 milímetros o menos. Entonces, ¿uno qué hace con esos nódulos? Pues en este trabajo del 2010, estos autores hacen un seguimiento a un año a 102 casos, los dieron en 47 menos de un año el seguimiento y 55 pacientes le hicieron un seguimiento a más de un año. Estas son las características, múltiples eran 39 de los 47, 43 de los 55 y único eran más bien pocos. A 21 pacientes de los 47 casos que se les hizo seguimiento a menos de un año, tuvieron un tratamiento primario, fuese quimioterapia o cirugía, y encontraron que más del 28% de los pacientes oncológicos con nódulos de 4 milímetros o menos presentaron aumento en el tamaño, sugiriendo enfermedad metastásica. 26% de ellos se presentaron los primeros 6 meses de seguimiento. Entonces esto hace una importancia y recalca que esos nódulos pequeñitos en un paciente con cáncer conocido, pues mucho cuidado que a pesar de que son pequeños y que las guías recomiendan que un nódulo menos de 5 milímetros dé salida, evidentemente no en este contexto, porque no son las guías, no hay para esto, pues debemos hacerle vigilancia. Miren que 28% pueden presentarse aumento en ese nódulo y ya puede convertirse en una metástasis. Este es un caso clínico de un paciente con un nódulo pulmonar que se presenta es una pulmonar, resultó ser metástasis de tiroides, borde de resección negativo para tumor. Este es otro caso de un paciente de 48 años quien tiene un carcinoma papilar de tiroides, en un TAC de tórax le encuentra una lesión nodular sólida, esta que está acá, que es compatible con un granuloma calcificado, pero también tenía esta. Se lleva a la biopsia pulmonar o a la resección de estas dos lesiones y encontramos en esta, que era un granuloma necrotizante, como era una lesión calcificada, y esta, un tumor LED. Y aquí es donde uno empieza a encontrarse otro tipo de definiciones como los tumor LEDs. Los tumor LEDs significan tumores de pequeño tamaño. En la actualidad el tumor LED se utiliza para identificar neoplasias de origen neuroendocrino menores de 0.5 centímetros localizados a nivel pulmonar. Hay asociación de estos tumor LEDs a fibrosis pulmonar localizada. Hay involucrados una serie de cuadros de liberación de mediadores endocrinos. La incidencia es hasta el 0.2% de necropsia, o sea, son muy raros, pero miren este caso,
48 años, muy joven, carcinoma papilar de tiroides, 2 nódulos, uno calcificado, el otro que no es calcificado. Tomamos la decisión de llevarlo a la cirugía, aparece un granuloma, o sea, no era nada, una cicatriz, y el otro un tumor LED que pues tampoco tiene una injerencia en el tratamiento, pero aparecen con estas situaciones que posiblemente uno decía, ¿será que la debemos haber llevado a cirugía? Pues bueno, ya se le descartó una malignidad. Otro caso, 77 años, adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, biopsia hepática por una lesión que tenía, compatible con carcinoma neuroendocrino, y nos llega a nosotros con esta lesión. Entonces uno empieza a preguntar, ¿será que es gástrico o será que es un neuroendocrino? Pues evidentemente sabemos ya que los gástricos no hacen mucha metástasis, lo llevamos a una cuña pulmonar y resultó un carcinoma neuroendocrino de célula pequeña. Hicimos un muestreo de ganglio en la estación 4R y salió también compatible con neuroendocrino de célula pequeña, un nódulo sólido de 10 milímetros. Para esto es que sirve entonces uno tener esa claridad de todos esos escenarios con los cuales uno se puede encontrar. Otra paciente de 68 años, adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, y nos llega con estas lesiones, una lesión nodular aquí en el lóbulo derecho, aquí en el lóbulo inferior derecho, otra más abajo en el derecho y otra más abajo en el izquierdo, otra más irregular en el lóbulo izquierdo, y uno dice, bueno, a ver, si sabemos que en la unión gastroesofágica y estos tumores no tienen tanto compromiso pulmonar, pero estos nódulos múltiples de características bastante sospechosas, ¿será que es un estadio 4 por compromiso pulmonar múltiple? Pues este paciente lo llevamos a una cirugía por robot de este nódulo y resultó ser que tenía una zona de neumonía organizada, le hicimos vaciamiento ganglionar, salieron ganglios fibroantracóticos, resultó que le hicimos un control de tomografía a este paciente y los nódulos desaparecieron. Era una neumonía simplemente, es decir, que este paciente lo pudimos haber catalogado como estadio 4, pero si tuviéramos este conocimiento de que los gástricos no dan tanto al pulmón, pues hacemos este abordaje diagnóstico para que decirle al paciente, listo, se puede operar y aumentar su supervivencia. Las lesiones desaparecieron totalmente. Este es otro caso, cáncer de mama en el 2008, una paciente de 58 años, con un micropapilar de tiroides en el 2014 y un nódulo de 6 milímetros en el lóbulo inferior izquierdo, aquí lo pueden ver. Le hicimos una cuña pulmonar y resultó siendo un tumor de pulmón primario de predominio lipídico, que es un cáncer muy temprano, tamaño de lesión, 0.5, casi que fue curativa esta cuña. Se le hizo también lo de los ganglios, salieron negativos, y pues aquí es donde podemos encontrarnos también tumores pulmonares primarios en estos tipos de pacientes. Entonces, si bien estoy diciendo que hay que tener cuidado en esos pacientes con nódulos pulmonares, en pacientes con cáncer conocido, pues tampoco debemos descartar que no todos son metástasis. Y este trabajo de una universidad en Sao Paulo, 64% de los pacientes fueron metástasis de tumor primario, pero un 36% fueron no metastásicos. Eso es una cifra a tener en cuenta, en consideración. Y este artículo lo que quiere hacer importancia es en las biopsias percutáneas guiadas por TAC para tratar de tener una claridad en el origen de histológico de esas lesiones nodulares, los cuales no debemos descartar que también se traten de amiloidosis, de infecciones por hongos, de infecciones por micobacterias o antracosis. Esta es la experiencia entonces que les quería mostrar finalmente del Instituto Nacional de Cancerología, en donde se tomaron 152 pacientes, 102 50 hombres, 102 mujeres, la edad promedio fue de 50 años, el 36% de ellos fueron cáncer de seno, los nódulos, los pacientes con diagnóstico de cáncer de seno, 11% casi 22% eran sarcomas, dividido en sarcomas óseos y de tejidos blandos, 16% de esos 152 pacientes eran cáncer colorectal, 12% de cabeza y cuello, 7% renales y 7% melanoma. Estos son los abordajes de las lesiones que tuvimos por videotoracoscopia, por toracotomía y por monopuerto, biopsia en los ganglios, que es muy importante para el pronóstico en estos tipos de tumores como los colorectales, el melanoma y el renal. Y tuvimos unas características de 10 milímetros en promedio, yendo el más chiquito de 2 milímetros hasta 35 milímetros, que esto ya es una masa. En promedio eran 2 lesiones nodulares en cada paciente, de 1 hasta 9
lesiones en un paciente que encontramos. El 77 casos se encontraron lesiones bilaterales, casi un 50.6%, y el tiempo libre de enfermedad muy importante en meses fue de más de un año, eso fue bastante favorable. Estos son compromisos a nivel patológico, esto ya es un tema más profundo, de más profundidad de la patología, en donde hay invasión linfovascular, invasión vascular o intersticio, que esto tiene que ver con el pronóstico, pero aquí lo que llamaba la atención es que 72% de los pacientes que llamamos a hacer resecciones no tenían descripción en la patología, y eso es bastante, pues, de llamar la atención a los servicios de patología. En total, en conclusión de ese trabajo, pues 152 pacientes metastásicos tuvieron nódulos metastásicos 97 casos, en 39 hubo nódulos benignos, en 12 hubo segundo primario de pulmón y en 4 se presentaron otras metástasis. De esos 52 pacientes, si los dividimos por tumores, en el de seno encontramos que el 47% eran metastásicos, se encontraron un 30% benignos, nódulos benignos, o sea que hay que tener en cuenta también ese tema de los nódulos benignos. Otras metástasis, 3.6% de otros tumores. Muy llamativo esta cifra de 18% esos de cáncer de seno fueron segundos primarios pulmonares. Fueron 55 pacientes en total. De sarcoma, miren, la mayoría eran metastásicos, tanto de osteosarcoma como de sarcoma de tejidos blandos, ¿bien? Metastásicos casi todos. De colon y recto también la mayoría eran metastásicos. Benignos 25%, o sea que en colon y recto también hay que tener en cuenta estos benignos, que es muy frecuente que se localicen. Segundo primario, miren, en colon y recto pulmonar fueron 5% de 24 casos encontrados esto fue a lo largo de 2 años más o menos. En cabeza y cuello, miren que casi que son los metastásicos y los benignos casi similares. Entonces hay que tener en cuenta también ese compromiso por nódulos benignos. Fueron 19 casos, en total 19 pacientes. De las células renales también 70% eran compromiso por metástasis y 20% benignos. Y del melanoma igualmente 63% metastásicos por melanoma. Estos fueron 152 pacientes. La mortalidad de todos esos pacientes fue del 11.3% en un seguimiento a 2 años, que fue, pues aquí radica importante el manejo en las instituciones donde se maneja cáncer específicamente, y eso es un llamado a los residentes de aquí de la escuela, de la Universidad del Valle, del hospital, que sabemos que aquí hay un programa de cirugía oncológica y en todos sus sitios de rotación que también tratan bastante cáncer, y que la intención es que sigan profundizando en esto, como en innumerables escenarios lo hemos dicho, que el cáncer es una enfermedad que la que mayor vamos a manejar, ya el trauma pasa a un segundo plano en algunos casos, pero indudablemente es un tema que vamos a tener que afrontar todos. Los invito a que roten por allá por el Instituto Nacional de Cancerología, sus profes saben cómo es el tema ya también para tener esa claridad en el manejo, en un centro en donde solamente se especializa en cáncer y uno llega con bastantes herramientas. Finalmente, esto, así es un nódulo de un compromiso por sarcoma, del sarcoma de fémur, fue un paciente con sarcoma de fémur. Estos nódulos, miren que casi que tratan de salirse por la pleura visceral, y esto es lo que se rompe y hace esos neumotórax a veces en esos pacientes, por eso es que es tan frecuente, ya que es muy importante los márgenes para saber si es una metastasectomía correcta. Solamente les traía la imagen para ello. Conclusiones, entonces, el manejo del nódulo pulmonar en paciente con malignidad conocida tiene un vacío por llenar, no hay unas guías claras. Tiene que ver mucho con la experiencia y hallazgos imagenológicos. Es necesario tener una ayuda de un grupo multidisciplinario. Segundo, el enfoque de la enfermedad metastásica de pulmón debe ser individualizado. La biología, y depende de muchas cosas, de la histología, de la biología del tumor primario, para establecer criterios y factores pronósticos que apliquen y traduzcan el beneficio del manejo multimodal de las metástasis pulmonares. Bien, y como estamos en época de pandemia, si no hablo nada de la pandemia, pues evidentemente de pronto a nadie le va a quedar algo de la pandemia en esta charla, pues podemos decir, esto es un corolario es una reflexión de un profe, esto no es mío, esto es de un profesor mío de la Maestría de Salud Pública que tiene esta reflexión bastante interesante. Todo el mundo habla de una palabra de moda que es el reinventarse, y que vamos a tener que cambiar después de esto, pero pues creo que esta reflexión es importante. La desesperación, abro comillas, la desesperación puede ser un poderoso catalizador del cambio. La pregunta no es
la pregunta es, ¿qué tipo de cambio? Entonces, él cree que necesitamos un cambio civilizatorio que parta de reconocer que los problemas de salud y ambientales son problemas sociales, por lo tanto se requieren soluciones sociales. Y no es solamente un problema de favorecer economías inclusivas, pues como dijo Piketty, Piketty es un economista francés bastante famoso y quien ha demostrado que el crecimiento económico no es un predictor confiable de justicia y equidad, y la razón no es económica, es política. Entonces, la invitación es que sí, cambiemos, pero preguntemos qué tipo de cambio tenemos que tener para encontrarnos allá al final del túnel, como dicen bastantes. Muchas gracias, estoy atento a preguntas, espero haber de pronto hecho un abordaje así general de estos nódulos pulmonares en paciente con cáncer conocido. Angélica, no sé si de pronto alguien Sí, tiene alguna profe, pregunta. muchas gracias. Pues por ahorita no han formulado preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Gracias, Gabriel Cárdenas. Listo, entonces Doctor el Cárdenas, ¿cómo profe, está? Doctor profe, Sandoval, muy buena su revisión, muy clara. No, que me llama la atención y tal vez no sé si de pronto no le capté pronto que siendo en Colombia la TBC tan predominante, ¿por qué no hay descritos en estos seguimientos, eh, en las biopsias, en las lesiones benignas, secuelas de lesiones tuberculosas? ¿O es que definitivamente hay características especiales que hacen que ustedes no tomen esa decisión de llevarlo a una biopsia o a una resección? Si tiene algunas características específicas. Sí, de acuerdo. Ahí mostré una imagen de un nódulo cavitado. Sin embargo, esa lesión cavitada es muy grande para ser por tuberculosis. Creo que estaba por acá. Sí, sí, me acuerdo que la vi. Entonces, esas lesiones son muy características de tuberculosis. Sin embargo, pues esos casos como llegan a un centro específico de cáncer ya han pasado por un análisis multidisciplinario con becas de esputo, con la sintomatología, etcétera, que hace que uno llegue más o menos filtrado a estos casos. Pero como le mostré en algunos casos salieron criptococo, salieron otro tipo de infecciones fúngicas, menos frecuente la tuberculosis, pero la tuberculosis indudablemente mata casi 4.100 personas al año. En el 2018 mató a 4.100 personas al año. Se pueden presentar múltiples pacientes con nódulos, incluyendo cáncer y tuberculosis. Evidentemente es una opción. De ahí es tan importante tener en cuenta estas lesiones y como lo presenté, hay una serie de nódulos benignos acá en la tabla, que la mayoría fueron infecciones fúngicas. Entonces, no los categorizamos como cuáles eran por TBC, que sería interesante demostrarlo, pero indudablemente muchos de esos benignos eran infecciones, eran procesos infecciosos. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo más. Estoy aquí disponible para las preguntas. Qué pena, hola doctor, ¿cómo está? Habla con Joseph. Doc, muchas gracias por la revisión, la verdad estuvo concreta. Dos cosas para resaltar. El hincapié para el diagnóstico pues, de la metástasis pulmonar en el paciente pues, oncológico, que ya lo sabemos, con primario conocido. Eh, pues para los que ya sabemos en el hospital, muchas de las personas tienden a mandar radiografía de tórax como método diagnóstico para estadificación de un paciente. Sirve, sí sirve, como lo mostraron a las placas, se pueden ver los nódulos, se pueden ver lesiones metastásicas, pero la mayoría de estos pacientes presentan esos micronódulos de los que habla el doctor Sandoval, los cuales no los podemos evidenciar por este método y nos quedamos cortos a la hora de una adecuada estadificación para poder enviar un paciente o derivarlo a una consulta de cirugía de tórax. Entonces, la invitación es para que siempre nos acompañemos de la mano para estadificar un paciente con tomografía de tórax. Uno. Y dos, es muy importante tener en cuenta lo que estábamos hablando ahorita con el doctor Sandoval. Siempre los pacientes que tienen cáncer de mama, por lo general, hacen lesiones metastásicas por continuidad, pues ya sabemos, en pulmón, pero muchos de estos pacientes presentan un segundo primario en pulmón y es bueno categorizarlos.
Entonces, no hay que subestimar que un paciente oncológico de origen mamario tenga una metástasis pulmonar cuando se le pueda ofertar otro tipo de tratamiento simplemente porque tenga un segundo primario en cavidad pulmonar. Entonces, igual, pues muchas gracias. Era un pequeño aporte que quería hacerles. Recordarles, por favor, tomografía de tórax para nosotros es primordial en el diagnóstico oncológico. Y tercero, doctor, en estos pacientes que presentan esos nódulos sólidos o que tienen un antecedente de cáncer gástrico, que sabemos que la probabilidad de metástasis pulmonares son bajas, eh, ¿cómo debemos hacer el adecuado seguimiento de estos nódulos? Joseph, gracias por los comentarios. Sí, totalmente de acuerdo. Como demostró la charla, los de cáncer de mama también tienen posibilidad de tener un segundo primario y la tomografía es lo ideal. La radiografía de tórax de verdad deja mucho, pues, mucho al azar. Pues actualmente con las herramientas que tenemos en un centro como el HV, pues no es adecuado. En los nódulos sólidos, eso es la pregunta que me haces ya implica otras características porque uno tiene que evaluar hay unas características en el nódulo pulmonar, el tamaño, la densidad, si son sólidos, pues dependiendo del tamaño, ya sabemos que en el gástrico no afectan, entonces tenemos que mirar si fuma, si tienen unos antecedentes de exposición a biomasa, y uno dependiendo del tamaño es que le hace seguimiento. Entonces, si bien es cierto, no hay compromiso muy frecuente por adenocarcinoma gástrico, uno no puede descartar que sea por patología pulmonar primaria, y de ahí entonces ya hay unas guías claras para ello. Sin embargo, ahí está la dificultad y esa es la importancia de lo que acabamos de revisar. Gracias, Joseph. Listo. Le damos la palabra al doctor Reyes. Buenos días, John, y a todos. Me pareció muy organizada y didáctica su presentación. Estoy de acuerdo con ustedes en el hecho de que de pronto en el estadiaje inicial deba hacerse un TAC, pero sí veo con mucha frecuencia, por ejemplo, sobre todo en los controles de oncología clínica, que cada 6 meses le están haciendo un TAC de tórax y de abdomen a los pacientes que usualmente van bien. A mí me gustaría de pronto oír su opinión, porque si uno ve en una de las tablas que presentó, pues hay unos tumores que más frecuentemente dan lesiones metastásicas pulmonares, como, digamos, los germinales, renales, el osteosarcoma, tiroides. Y hay otros que dan muy poquito, por ejemplo, usted anotaba ahí gástrico menos del 1%. Entonces yo pienso que eso también debería definir en la recomendación quién de pronto mejor que vaya a una placa de tórax y quién de pronto mejor que vaya a una escanografía. Realmente, pues, digamos, por ejemplo, pacientes, la famosa, digamos, imagen de bala de bala de cañón en los campos pulmonares que pueden dar los tumores gástricos, pues eso yo creo que no necesita, por ejemplo, hacerse el diagnóstico de una escanografía. Entonces me gustaría oír su opinión, sobre todo, digamos, en seguimiento, porque de verdad pienso yo que a veces al paciente se le exagera la cantidad de exámenes que se le hacen durante su seguimiento posterior. Listo, muchas Gracias, gracias. doctor Reyes, muy amable. No, totalmente de acuerdo. Yo pienso que de ahí la importancia de tener centros en donde la comunicación entre el equipo que está haciendo la parte quirúrgica y el equipo que está haciendo la parte del tratamiento oncológico tengan unas guías claras y unos manejos unificados. Indudablemente, por ejemplo, en centros como el Instituto Nacional de Cancerología, usted lo sabe perfectamente, cuando oncología detecta un nódulo, inmediatamente lo manda a cirugía de tórax y nosotros nos encargamos del seguimiento, porque pues ellos ya ahí pierden de pronto ese feeling, esa sensibilidad para hacer seguimiento, y por eso caen en otras partes de tomar múltiples imágenes sin los tiempos establecidos coherentes. Y creo que de ahí la importancia de que estas patologías de cáncer deban ser manejados de forma multidisciplinaria y no caer en ese tema de las imágenes constantemente cada 6 meses, en seguimientos que de pronto solamente esperan es un reporte del radiólogo. Y pues no, estoy totalmente de acuerdo, no se benefician. El seguimiento es dependiendo de muchas características y muchos factores, que creo que la persona idónea es en teoría pues el cirujano de tórax para realizar esos seguimientos, y ahí la colaboración que es importante. Sí, muchas veces caemos en una radioterapia de imágenes que no es beneficiosa para el paciente. Listo, le damos la palabra al doctor Manuel Méndez.
Buenos días, doctor Sandoval. Pues me pareció muy buena su orientación. En parte el comentario que tenía lo hizo el doctor Reyes, que yo creo que el seguimiento hay que enfocarlo dependiendo del tipo de tumor, porque no es lo mismo, como usted decía, un coriocarcinoma a tener de pronto un tumor de estómago u otro tumor que da menos posibilidades de metástasis pulmonares. La pregunta sería, en su experiencia y lo que usted ha visto, ¿qué tan frecuente es encontrar un nódulo pulmonar como hallazgo después de haber tenido un tumor maligno y ausencia de metástasis hepáticas? Esto en el sentido de saber cómo enfocar los estudios posteriores. Muchas gracias. Doctor Méndez, buenos días, muchas gracias. No lo entendí muy bien. ¿Cuál es la frecuencia con lo que uno encuentra un nódulo Sí, sumado a metástasis pulmonar? Que encuentre un nódulo pulmonar y le haga el estudio del hígado y no le encuentre metástasis hepáticas, por ejemplo. Para los tumores que dan, por ejemplo, una metástasis y después dan la metástasis pulmonar. No, indiscutiblemente, sí señor, ya le entendí. No, indiscutiblemente dependiendo también del tumor. Ustedes saben, es muy frecuente en el de colon encontrar metástasis hepáticas y pulmonares, y hay un beneficio claro de si son resecables ambas lesiones, poder llevarlos a cirugía y eso aumenta la supervivencia. Por lo general, excluyendo de pronto un poco el cáncer de colon, cuando hay lesiones hepáticas y dependiendo del tumor, es muy frecuente encontrar también nódulos pulmonares. Ahí es donde uno entra a sopesar en dónde se le hace el diagnóstico de la metástasis para que oncología empiece su tratamiento. Por lo general el más factible y fácil de abordar es el hígado, porque pues usted sabe que toca llevar a un paciente a cirugía, una arterioscopia, etcétera, si es que no tiene nódulos muy pequeños o muy grandes. Entonces es muy frecuente cuando uno encuentra metástasis hepáticas encontrar también nódulos pulmonares. Ahora bien, puede ser el otro caso como los sarcomas. Los sarcomas uno encuentra múltiples nódulos por todo el pulmón bilaterales, como los casos que presenté, y el hígado sin compromiso. Entonces, depende también de la histología. Pues menos mal en algunos pacientes con que se puedan resecar, pues llevarlos a una metastasectomía de estos dos órganos con claros aumentos en la supervivencia. Muchas gracias. Doctor Zuluaga, buenos días. Tiene la palabra. Hola John, buenos días. Felicitándote, hermano, por tu claridad de siempre. John, una cosa como para aclararle a todos es las indicaciones especiales para el protocolo de la imagen para el estudio de nódulo pulmonar. Que siempre produce un poquito de, ya yo se habló de que es el tórax, pero el tag de tórax, pero las indicaciones específicas para aclarar a todo el mundo cuando se hace la orden para el estudio de nódulo pulmonar. Gracias, John. Doctor Zuluaga, ahora, buenos días, gracias. Bueno, aquí entran varios factores a tener en consideración. Es dependiendo para lo que uno quiera tomar la imagen. Si uno de pronto quiere hacer el seguimiento de un nódulo pulmonar, no estaría mal pedir una tomografía sin contraste, idealmente la tomografía de alta resolución. Sin embargo, hay algunos tumores como el de tiroides, como el de mama, que pueden tener primarios pulmonares, segundos primarios pulmonares. Y ahí es muy importante un TAC con contraste para evaluar el mediastino. Entonces, esto es complejo. La respuesta es que es compleja las indicaciones de cómo tomarlo. Pero en términos generales, cuando uno va a hacer un seguimiento de un nódulo pulmonar pequeño, que no le gusta por sus características, que no tiene un cáncer conocido, pues uno podría hacerle un seguimiento con un TAC de alta resolución y evaluar dichas características, para lo cual es muy importante pues la asesoría de una persona experta. Por otro lado, si tiene un cáncer conocido, dependiendo de este mismo cáncer, uno pudiera tomar un TAC de tórax
solicitarlo de forma de alta resolución también, pero dependiendo del cáncer, uno ya con esa experiencia y sabiendo a qué se puede enfrentar en el futuro, podría solicitar un TAC con contraste. En conclusión o en resumen, los contrastes sirven es para ver el mediastino y la pleura, no sirven para ver parénquima pulmonar. El TAC de tórax denominado alta resolución no sirve para ver sirve para ver el parénquima pulmonar. Es especial para ver ese intersticio y ese nódulo pulmonar. Entonces ahí es donde uno empieza como a tomar la decisión, y es muy importante la pregunta o la aclaración del doctor Zuluaga, porque sabemos que el contraste requiere de una función renal que puede afectar el riñón, y muchas veces vemos pacientes que tienen 3, 4 TACs en el año con contraste y el nódulo pulmonar igual o desaparecido y con una insuficiencia renal. Entonces depende de varios factores, doctor Zuluaga, tener en cuenta, saber cómo pedirlo, si alta resolución o con contraste. Listo, doctor Sandoval, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, Angélica, muchas gracias a todos. Espero no haber sido tan largo, 40 minutos en total. Muy amable, muchas gracias. Feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Un abrazo.